Amén. Bueno, vamos a darle el paso a nuestro hermano David, que nos va a traer la palabra. Amén. Amén, querido David del Castillo. Bueno, buenos días. Realmente es un gusto poder estar con cada uno de ustedes. También saludar a los que por diversas razones hoy día no están presentes y nos están siguiendo por el canal, por el Facebook. Pero realmente es una prioridad y algo bueno poder reunirnos y compartir su palabra. Hoy día vamos a iniciar una nueva serie en el libro de Jonás. Y tengo que serles sincero, estoy muy emocionado porque hay mucha riqueza en este libro. Y aunque es un libro corto, he hablado con alguien, probablemente se lo puede leer en 20 minutos. Son 4 capítulos. Hay mucho por que se puede procesar y que podemos aprender. Entonces, pedirles por favor si podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás. Es uno chiquito entre los profetas menores, así que a veces se pierde entre las hojas. Después de Abdías. Vamos a leer el capítulo 1, del 1 al 16. Dice la palabra del Señor. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis y pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venid y echemos suertes para saber por qué causa o de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embravecido en
contra de ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque realmente tú nos enseñas a través de ella. Enséñanos esta mañana. Háblanos lo que tú tengas para nosotros hoy. Bueno, el título de este mensaje es La gracia de Dios en la reprensión. Y quiero empezar hablando del gobierno, la autoridad. No quiero hablar ni referirme a un gobierno específico, ni a un país específico, pero quiero hablar de cómo el Señor ha dispuesto que, al menos en este tiempo, nosotros tengamos gobernantes y seamos gobernados. Muchas veces es un problema el lidiar con los gobernantes, y es más, hay gobernantes corruptos, hay países donde realmente la gobernación en sí no es buena. Pero el hecho de tener a alguien que gobierne y que existan reglas en un país es gracia común para todos, porque esto ayuda a muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, si tenemos un problema, tenemos una institución a la cual podemos acudir, o cuando nacemos tenemos derechos y obligaciones por ser parte de un gobierno. Entonces, en sí, a pesar de que los gobiernos puedan ser corruptos o pueda haber muchos problemas porque no son buenos gobernantes, en sí el hecho de tener un gobierno representa algo bueno para nosotros, porque tenemos a quien sujetarnos. Si alguien está siendo injusto con nosotros, podemos realmente tener a quien acudir. Entonces, es importante entender eso, por un lado. Y ahora nos vamos al libro de Jonás y podemos entender y ver ahí la soberanía de un Dios perfecto. Ese es el Dios perfecto, ese es el que gobierna perfectamente. Y Él estaba gobernando sobre toda circunstancia en la cual Jonás iba a encarar. Jonás en su mente podrá haber pensado: me estoy escapando del gobernante, estoy haciendo esto. Pero en realidad, en este capítulo vamos a ver que de la mano del Señor y de los pasos del Señor, de los planes del Señor, nadie se puede escapar. Cuando Él determina algo, eso va a suceder y se va a cumplir. Es importante entender que el no temer a Jehová y desobedecerle nos aleja de Él mismo y deteriora nuestra comunión con Él. El hecho de nosotros alejarnos de Dios o no obedecerle, en realidad los afectados principales somos nosotros mismos, porque Él es el que nos provee de todo y Él es el dueño de todo. El temor y obediencia a Dios nos trae paz y comunión con Él mismo. Es por medio del temor de Jehová que nosotros tenemos paz, que podemos estar bien con Él y que podemos seguir sus pasos, sin importar las circunstancias. Esta mañana vamos a ver cómo Jonás experimenta la disciplina del Señor para que tanto él como los marineros puedan tener temor de Jehová. El punto número 1 es el llamado de Dios y la desobediencia de Jonás. Antes de entrar a fondo en el capítulo, quiero dar un pantallazo de lo que es este libro de Jonás. El libro de Jonás, como había mencionado, está escrito en los profetas menores. Y muchas veces lo vemos ahí, ¿no? Pero Jonás en sí es una instrucción a un profeta de Israel para que tenga misericordia de gentiles, de personas que no pertenecían a Israel.
Dios nos está mostrando en este libro la gracia de Dios con otras naciones que Él ya tenía. Porque vamos a ver tanto la gracia de Dios con Nínive como con estos marineros de los cuales acabamos de leer. Y eso podemos verlo en este libro. Es importante entender que Nínive podría estar está cerca de lo que sería ahora Bagdad, en Irak. Si lo buscamos en un mapa y buscamos Bagdad, vemos la región, Nínive estaría por ahí. Y todo esto sucede, el profeta Jonás y todo lo que él profetiza y vive, sucede en el 760 a.C. aproximadamente. Como hemos visto muchas veces, en el 1000 a.C. estaba el rey David. Y el rey David gobernó, después vino su hijo Salomón, y en el 930 estos reinos se dividió en el norte y en el sur. Y lo que pasó es que toda la región de Samaria y esas 10 tribus que llegaron a ser Israel, el reino del norte, tenían diferentes gobiernos, tenían diferentes cosas, y eso es lo que ahí lo encontramos al profeta Jonás. El profeta Jonás está en Samaria y se le está ordenando que vaya a Nínive. Es importante entender eso porque nos ayuda a ver el trasfondo de por qué Jonás no quería ir, ¿no? Y es en 2 Reyes 14, 23 al 27, pueden anotarlo, ahí es la única otra mención de Jonás en la Biblia. No se menciona las profecías que él da para el reino de Israel. Dios no permitió, y eso es lo fabuloso y lo asombroso de la palabra escrita de Dios. Él ha permitido que lo que tengamos hoy día es lo que nos habla y nos sirve para nosotros hoy. El profeta Jonás con seguridad profetizó para el pueblo de Samaria, alejándolos del Señor, pero eso no está escrito. ¿Por qué? Porque era para ese tiempo, para ellos. Lo que Dios ha permitido que esté escrito en su palabra el día de hoy, nosotros tenemos fe de qué es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y es un punto muy importante. Y lo único que tenemos de la profecía de Jonás y de eso es lo que él iba a hablar a estas naciones. Jonás vivió en un tiempo en el que había este rey que se llamaba Jeroboam II, que era el sucesor de Jeroboam. Y él fue específicamente ahí donde él vivía, en la época en la que vivía. Entonces ahora saltemos al verso 1 con esa pequeña introducción. Dice la palabra, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Lo primero que quiero mostrar acá es que hay una respuesta del Dios justo a la maldad del impío. Y ese es un punto importante, porque muchas veces nosotros decimos: el Señor no está siendo justo. Y es más, a veces vemos a personas injustas prosperar y a personas justas que les va mal. Y uno dice: ¿por qué esta injusticia? ¿Por qué el Señor no está agarrando y no está interviniendo acá? Pero la verdad del asunto es que todos éramos injustos. En realidad, no solamente el que es injusto a nuestros ojos debería experimentar la justicia de Dios, sino nosotros también. Y si el Señor ha decidido no tener una ira contra nosotros, es por su gracia, para que podamos encontrarlo y ser salvados por Él. Y es muy interesante leer eso en Romanos 3:25, donde dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, refiriéndose a Cristo, ¿no?, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Y aquí, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. El Señor no juzga cada pecadito que nosotros tenemos, porque en realidad ya estaríamos achicharrados si eso fuera así. Dios pone paciencia para que podamos llegar a arrepentirnos, creer en Él, y Cristo paga por ese pecado, por eso nosotros tenemos libertad. Entonces, cuando vemos acá, es importante entender eso.
esta maldad de este pueblo estaba tan alta que ya había colmado la paciencia del Señor. Vemos eso a lo largo de la historia. Sucedió algo similar en Sodoma y Gomorra. Y es más, en realidad este pueblo de Nínive más adelante va a ser destruido por el Señor, porque su maldad vuelve a colmar. Pero acá específicamente es importante entender, el Señor sí hace justicia en su debido tiempo. Y si no está haciendo justicia el día de hoy, tenemos que agradecer en un sentido de que nos está dando esperanza, y está dando esperanza a más personas para que puedan arrepentirse de sus pecados y ser salvados. Ese es un punto muy importante. Por eso a veces, yo sé que la Escritura nos dice que busquemos orar, ven Señor Jesús, y es verdad, queremos que el Señor venga, pero debemos orar, ven Señor Jesús en tu debido tiempo, esperando que el Señor está esperando en su venida para que más personas escuchen el Evangelio de Jesucristo y sean salvos. Entonces debemos orar diciéndole, Señor, ven, pero ven cuando tengas que venir. Oramos para que realmente más personas sean salvas. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, con la pequeña introducción que vimos hace un momento, estaba Jonás en Samaria. Y es importante entender que en realidad en los tiempos de Jonás había existido una pequeña guerra entre Jonás y Asiria. Es más, la palabra que Jonás dio, la única que se menciona en Reyes, de la cual yo les estaba mencionando, era de que el rey Jeroboam II iba a extender los muros, y justamente con Siria. Entonces Nínive, que era una ciudad de este imperio tan grande, no eran amigos de los israelitas. No eran bien vistos. Había una presión social, no solamente presión por medio de Jonás, sino social para Jonás, de repeler a todo lo que tiene que ver con ellos. No quería él tener nada que ver, no quería en realidad misericordia. Es más, probablemente muchos israelitas estaban orando para que ellos sean destruidos. Pero ahí vemos la misericordia de Dios tenía otros planes. Y Dios tenía otros planes para con ellos, para que Él pueda predicar el arrepentimiento. Entonces, es importante y lo podemos relacionar, por ejemplo, nosotros. Nosotros desde que nacemos se nos dice que no tenemos amistad muchas veces con Chile. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos con mar y ellos nos los quitaron. Y hay un patriotismo fuerte en algunas personas más que en otras hacia eso, de que realmente ese mar nos pertenecía. Esto sucedió ni siquiera con nuestros abuelos, probablemente bisabuelos. Estamos viendo, esto sucedió hace más de 140 años. Nosotros no tenemos el dolor de la guerra del Pacífico. Nosotros no hemos perdido un familiar ahí. Nosotros no hemos experimentado las consecuencias de la guerra. Y aún así hoy día nos genera coraje el hecho de que no tengamos el mar. Entonces nos ponemos en los pies de Jonás, no por justificarlo, pero por entender qué es lo que él sentía. Ellos estaban en guerra. Ellos habían escuchado las atrocidades de este pueblo pagano que destrozaba en su paso. Él no quería misericordia para ellos, él quería juicio de Dios para ellos. Entonces cuando el Señor le dice, ve y predícales, él sabía en sí de que el hecho de predicarles podía generar arrepentimiento y podía generar perdón para con ellos. Y aquí una pregunta, queridos hermanos. Tengamos mucho tino cuando juzguemos a otras personas, porque el único que puede juzgar es Dios. Por ahí el Señor está viendo con ojos de misericordia a quien nosotros ya hemos condenado porque quiere salvarlo. Nosotros no podemos condenar a nadie. Nosotros tenemos que compartir el evangelio de arrepentimiento, aún a tu peor enemigo. Por ahí el Señor quiere buscar que esa persona se arrepienta, que crea en Él, que sus pecados sean perdonados porque quiere salvarlo. Entonces eso es lo que predicamos. Oramos por justicia, pero oramos porque el evangelio corra.
Y así como Jonás, tenemos que tener mucho cuidado en pedir para que otras personas sean destruidas, porque por ahí el Señor realmente quiere salvarlos. Y hay otro punto acá que es muy importante. Dice, verso 3, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendió a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Queridos hermanos, no existe lugar donde podamos escapar lejos de la presencia del Señor. Y eso lo vamos a ver en este libro. Me gusta mucho el Salmo 139, y voy a leer desde el versículo 7 hasta el 12, donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos escapar del Señor nunca. No podemos escapar del Señor haciendo cualquier cosa. El Señor está presente, su presencia está presente en nosotros y Él llega a nosotros. No existe un lugar cual sus ojos no puedan ver. Él está en todo lado. Y eso es lo que experimenta este profeta. Experimenta la cercanía de Dios en todo lado. Y es importante entender esto. Jonás, si vemos en un mapa, Nínive estaba, si se podría decir, yendo hacia la derecha. Jonás se va hacia la izquierda, se busca un barco y dice, me voy de aquí. No tenía que ir a otro continente para encontrarlos, pero se quiere ir a otro lado. ¿Por qué? Porque no quiere hacer lo que el Señor le ha encomendado. Y es ahí donde la gracia del Señor lo va a volver a agarrar a Jonás. Hasta este punto hemos visto cómo Jonás recibe la orden y trata de escapar de su cumplimiento. Ahora vamos a ver cómo Dios invierte la situación. Punto número 2, el problema y las consecuencias de la desobediencia. Entonces Jonás, en su ingenuidad, piensa que se va a escapar de la presencia del Señor. Y va camino hacia allá. Pero aquí, verso 4, dice, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar, que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga, la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormido profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Entonces Jonás no solamente se estaba escapando de Dios, estaba escapando de las circunstancias. Yo me imagino esto acá, ¿no? O sea, un barco moviéndose de lado para otro. Nadie puede dormir. O sea, sería
imposible, ¿no? O sea, al segundo estás en un lado, al segundo al otro, o sea, moviéndote. No se da esa circunstancia. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jonás? Estaba escapando de Dios. No quería orar. Miren aquí, un marinero le está diciendo, ora a tu Dios, y él no quería orar. Y si vamos a leer todo este capítulo él no ora a Dios, no pide que lo salve. ¿Por qué? Porque estaba desobedeciendo. Él estaba desobedeciendo y quería perseverar en su desobediencia. Él no quería arrepentirse de sus pecados. Él quería escaparse de Dios y sabía que para orar a Dios tenía que arreglar cuentas con Él y tenía que reconocer que Él había hecho mal en alejarse a la orden que Dios le había dado. Entonces Él no quería orar y se aleja. Queridos hermanos, cuando nosotros nos alejamos del Señor, esto puede sucedernos. Que ni siquiera queremos orar a Dios, que ni siquiera queremos pedirle cosas, queremos ocultarnos. Pero aquí vemos la gracia de Dios con Jonás, yendo tras él, acorralándolo. Nosotros no debemos dejar que el pecado nos distancie del Señor. Aquí claramente no es Dios el que se ha distanciado de Jonás, es Jonás que se ha alejado de Dios, no quiere orar. Las consecuencias, una de las primeras consecuencias que tenemos cuando andamos en pecado constantemente es que nuestra relación con Dios se ve afectada. No porque Dios no esté presto a escucharnos, sino porque nosotros no queremos hablarle, no queremos seguir sus pasos, no queremos hacer lo que Él nos ha dicho. Y así Jonás se sentía en ese momento. Y Dios está utilizando un marinero pagano para que le diga a los marineros paganos, verso 5, pero Jonás, verso 5, 6, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate y invoca a tu Dios. Dios estaba usando un marinero pagano para decirle a Jonás que tenía que invocarle a él. Pero él se opone. Estaba huyendo de la presencia del Señor y no quería obedecer a Dios. ¿Cuántos hemos estado en esa posición? Que queremos perseverar en nuestro pecado, no queremos orar a Dios. Si este momento estás experimentando algo así, yo quiero animarte, el Señor está presto a escucharte. Y el Señor te está escuchando hoy día. Es solamente que hagas una oración y le digas, Señor Jesús, me arrepiento de perseverar en mi pecado. Quiero alejarme de Él. Quiero buscarte. Perdón. El Señor ve. Pero también tiene que estar en claro entre nosotros de que el Señor a sus hijos disciplina. En Hebreos 12, 5 al 6 se cita Job. ¿Y qué es lo que dice Hebreos 12, del 5 al 6? Dice, además, habéis olvidado la exhortación que como hijos os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si algún momento nosotros hemos experimentado o estamos experimentando la disciplina del Señor, esa es la gracia de Dios para con nosotros. Es el amor de Dios en el que nosotros no quisiéramos alejarnos de nuestro pecado, quisiéramos vivir en nuestro pecado, y Dios nos disciplina para que podamos acercarnos a Él. Y eso es lo que estaba sucediendo con Jonás.
se encuentra en una situación totalmente acorralada, donde él había decidido tomar cada paso y Dios ve que no existía otra forma que disciplinándolo para que él vuelva al camino del Señor. Dios ha hecho eso muchas veces con cada uno de nosotros y debemos ser agradecidos y entender que esa es la gracia de Dios para con nosotros. Fíjense cómo hizo esto Jonás. Jonás estaba en Samaria. Si vemos en un mapa nuevamente, él se va a este puerto de Jope. Actualmente ese lugar se llama Jefa. Y ese lugar estaba a 80 kilómetros a pie. No había autos allá, ¿no? Entonces había que caminar. Aproximadamente, ¿qué? Unos 2 días de camino. Él escucha la orden del Señor y se va en otra dirección durante 2 días de camino. Dice que va, compra su pasaje, agarra, saca su dinero, compra su pasaje, se va al barco y se mete abajo. Él estaba desobedeciendo conscientemente. No era, yo no hubiese querido hacer eso. Él estaba queriendo desobedecer al Señor. El Señor realmente tiene misericordia de Jonás. Vemos en el versículo 7, dice, y cada uno dijo a su compañero, venid y echemos suertes para saber por qué causa y de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y en qué y de qué pueblo eres? El hecho de echar suertes era una práctica en el pasado, donde se echaba suerte para decidir cosas. Ellos creían en esto. Y el Señor permite que esas suertes caigan en contra de Jonás, mostrando que él era el causante de lo que estaba sucediendo. Ahí está totalmente acorralado Jonás. Ya no tiene a dónde ir. Ya la cosa está clara para él y para las personas que están con él. Y escuchen esta respuesta, por favor, en el verso 9, cuando le preguntan a Jonás quién era. Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué palabras, no? Primero, describe quién es Dios, y él sabía quién era Dios, era un profeta de Dios, y dice, temo al Señor, pero sus acciones no estaban mostrando eso. Si él hubiera temido al Señor, estaría en Nínive en ese momento predicándoles de arrepentimiento como Dios le había encomendado. Él no temía, en ese momento no estaba temiendo al Señor. Era una ironía de que él estaba haciendo más bien todo lo contrario de lo que se le había encomendado. Y la verdad es que yo me veo muchas veces en esto. Yo soy papá de 2 niñas. Y la verdad es que constantemente les tengo que decir que no se enojen. Y yo me enojo. O muchas veces les digo que hagan cosas que probablemente yo hago. Que no hagan cosas que yo a veces hago y cometo errores. Como todos cometemos errores. Pero el punto está aquí. Es que tenemos que luchar día a día para que nuestras acciones reflejen el llamado de salvación que Dios nos ha dado. Para que nuestras acciones reflejen la salvación tan grande que Dios nos ha regalado y que no sean solo palabras. El hecho de decir, yo temo al Dios que hizo los cielos y la tierra, podría ser semejante a nosotros de decir, yo soy creyente, amo a Cristo, pero que mis acciones no reflejen esto. Y yo no estoy acá para juzgar a nadie.
Y esta palabra no tiene ese fin. Cada uno analiza su propio corazón. Es más, como dicen los salmos, le pedimos al Señor que nos muestre aún los pecados que se nos son ocultos a nosotros mismos. Porque solamente Él puede mostrarnos qué es y qué hacemos nosotros mal. Pero yo estoy acá para compartir la palabra de Dios y compartir el mensaje de lo que le ocurrió a Jonás. Con seguridad nos puede ocurrir a nosotros en algún momento. Y si te está ocurriendo o te va a ocurrir en algún momento y recuerdas esta palabra, el Señor te llama a arrepentirte. Que el Señor no tenga que disciplinarnos tan fuerte para que podamos volver. Porque Él va a disciplinar a sus hijos que están en pecado. Y la disciplina tiene consecuencias. Yo estoy seguro, si vemos un poco más allá, a Jonás no le gustó estar entre esos marineros. A Jonás no le gustó estar en el mar sin saber qué es lo que iba a suceder. A Jonás no le gustó ser tragado por un pez grande. Hubieron consecuencias a su desobediencia. El Señor después lo restauró. Yo quiero decirles eso a cada uno de ustedes, y es de nosotros recordarnos. La desobediencia trae consecuencias. El Señor es un Dios de misericordia, pero nuestras acciones pesan. Dios nos permita siempre estar a cuentas con Él, porque realmente eso es lo que importa. Entonces, hasta este punto hemos visto cómo Jonás es desenmascarado y su pecado expuesto. Ahora vamos a ver la misericordia de Dios con los marineros y con Jonás. Punto número 3, la misericordia de Dios con los marineros paganos. Verso 10, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él estaba declarando. Estos marineros, gracias al suceso, pudieron saber quién era Dios. Estos marineros probablemente estaban, acostumbrados a mover su barco, a encarar este tipo de tormentas. Sabían que esto no era normal. Sabían que había algo raro ahí. Y pudieron conocer que eso venía de parte de Dios. Y la respuesta en el verso 12, y le dice, y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces ahí estaba ya la solución. Jonás se las planteó. ¿Quieren que el mar se calme? Bótenme al agua, porque yo soy el causante. Imagínense esto. No vemos a Jonás orando, diciendo, Señor, perdóname. ¿Sabes qué? Deja parar esto, que pare la tormenta, voy a volver, voy a ir a Nínive. No. Está diciéndoles, bótenme al mar, porque yo soy el culpable, y prácticamente no quiere arrepentirse. No vemos un arrepentimiento genuino en Jonás en todo este tiempo. Se va, se echa abajo, duerme, trata de dormir. Él está huyendo de la presencia del Señor. Y en su paso está afectando a estos marineros. No quiere saber de arrepentirse hasta este momento. Y ahí vemos a estos marineros preocupados. Verso 13, y los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embravecido contra ellos. Estos hombres temían a Dios. Habían logrado tener en tan poco tiempo un temor de Dios. Lo vemos en el 5, después me parece en el 8 y ahora en el 10, que estaban aterrados de Dios, porque entendían que realmente esto venía de un ser poderoso.
y de Dios que creó el cielo y la tierra, como lo declaró Jonás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él les dice: bótenme. No se arrepiente, no pide a Dios, sino dice: bótenme. Verso 14. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Entonces estos marineros hicieron lo que Jonás les había dicho: lo botaron. Pero en el proceso que lo botaron, le dijeron: Señor, realmente nos hemos dado cuenta quién eres. Por favor, no nos destroces a nosotros por botar a tu hijo, porque creemos que esto que estamos haciendo viene de ti, y tú estás determinando que esto suceda de esta forma. Entonces lo botan. Es una imagen, lo habíamos mencionado la anterior semana y siempre lo mencionamos. La Biblia y la palabra, el Antiguo Testamento, está llena de imágenes de Cristo, en las que ocurren cosas similares a las que van a ocurrir con Cristo, para que nosotros podamos saber que siempre fue ese el mensaje. El hecho de que Jonás haya sido botado del barco fue la salvación para los marineros. Todos iban a perecer, pero porque uno es botado, entonces los demás marineros son salvados. Esa es la imagen de Cristo acá. Nosotros somos salvos porque Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Nosotros somos salvados de parte de Dios porque Él cumplió la condena que nos pertenecía a nosotros. Aquí encontramos unos marineros totalmente paganos, lejanos al Señor, que no quieren saber de Él, que están orando a sus dioses, pero que de pronto comienzan a comprender quién es Dios, y que en temor botan a Jonás ahora, sabiendo quién es Él, y son salvados. No existe destrucción para ellos, porque podía haber sucedido. Jonás, en su desobediencia, el barco completo caiga y que venga el pez y lo agarre a Jonás. Podía suceder, pero Dios nos está mostrando una imagen de Cristo, que por medio de la muerte de uno, los otros iban a ser salvados. Romanos 5:18 dice: así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos. Es la salvación que viene a través de Jesús la que nos da vida. Si alguien acá está escuchando este mensaje por primera vez, el Señor ha muerto en la cruz para que así como los marineros preservaron su vida, así nosotros, por reconocer que el Señor es nuestro Salvador, por arrepentirnos de nuestros pecados y declarar que Él es nuestro Señor y Salvador, podemos tener salvación y vida eterna. Es una imagen poderosa. El Antiguo Testamento está llena de ellos, y hoy día hemos podido encontrar una más. Y gracias al Señor por eso, por la palabra que Él tiene. Verso 16 dice: y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, y ofrecieron un sacrificio al Señor, y le hicieron votos. Estos hombres realmente fueron marcados por este viaje. Y aquí es donde podemos saber que el Señor utiliza todas las circunstancias para bien.
Nadie le dijo a Jonás que debía desobedecer. Es más, él debía ir a Nínive porque Dios se lo había encomendado. Pero en su desobediencia, él fue a este barco y el Señor permitió que estos marineros puedan temer al Señor, puedan darle un sacrificio a Él y ofrecer votos. El Señor les dio una oportunidad a estas personas. Así es nuestro Dios, listo para salvarnos de nuestros propios pecados. Quiero concluir haciendo una aplicación a Proverbios 1:7. Proverbios dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Lo que no tuvo Jonás fue lo que él mencionó. Él decía: temo a Jehová, pero no temía con sus acciones. Y el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría en Proverbios, en el libro de Proverbios y a lo largo de las Escrituras, no es ser con más estudios, no es tener una licenciatura, un masterado, un doctorado. Eso puede ser sabiduría a ojos humanos. Y es verdad, podemos prepararnos. Pero la sabiduría a ojos de Dios es el temor de Jehová, el saber y reconocer que Él es nuestro Señor, sin importar nuestro nivel de formación, sin importar nuestra economía, sin importar nuestra raza, sin importar nuestra nación. La sabiduría verdadera viene al que dice: el Señor es Dios y gobierna sobre mi vida, y en donde yo estoy, con lo que tengo y con lo que soy, voy a obedecerle. Amén. Entonces el Señor nos permita, así como estos marineros, tener sabiduría, reconocerlo como nuestro Salvador y constantemente estar en sus caminos, siempre estar cerca de Él, reconocer esa deidad y caminar en temor de Él. Oremos por su palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este mensaje que nos das. Señor Jesús, si hoy día alguno de nosotros estamos en desobediencia o estamos experimentando esta disciplina, Señor, te pido que hables a nuestro corazón para poder arrepentirnos y cambiar de dirección. Y si también alguno de nosotros, por medio de esto, de tu palabra, podemos reconocer que tú eres el Señor, también ayúdanos a arrepentirnos y a creer en ti. Y Señor, a todos nosotros, ayúdanos a temerte a ti como el único Dios verdadero, como el único Dios santo, porque realmente eres el que te mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Dios. Amén.